Entonces recordemos que aquí tenemos que tener los argumentos, ¿cierto? Que nos van a permitir inicializar cada uno de los atributos de la clase. En este caso, simplemente como voy a llevar estas definiciones, recordemos que en este momento no nos va a afectar nada si el nombre es igual, porque según el ámbito de declaración, estos argumentos de esos nombres van a ser de ámbito local para el constructor, más no van a ser de ámbito global para la clase. Entonces, no vamos a tener. En este otro sentido, pues necesitamos la información de los datos que se están agregando de persona, de la manera, como, lo que implica, y que ellos tienen. Acá pues simplemente estoy remitiéndome a todos los elementos que ya hemos construido, que son las variables y más. Ahora sí, vamos a definir el super, ¿sí? Que es para como establecer ya la relación final de la herencia y que al momento de crear crear que la instancia, es decir, el objeto, pues automáticamente heredemos todo lo que se sale de la clase super. En este caso, superclase es persona. Voy entonces a activarme estos tres elementos y los pego acá. Y voy a eliminar los tipos de datos. ¿Listo? Y ahora sí, por acá voy a empezar a inicializar las variables. Entonces, el this, recordemos que el this lo utilizamos para hacer referencia a la clase actual, en este caso doctor, y voy a hacer referencia a los atributos que pertenecen a la clase. Fíjese que me aparecen los atributos de persona, ¿no? Persona, pero no es necesario, no es necesario esto hacerlo porque cuando yo le digo super y le paso los argumentos, él automáticamente sabe que va a crear estos elementos y va a llenar esos atributos con la información que le está llegando aquí por marcando el texto. Entonces, añade experiencia. Aquí digamos que el orden no es necesario. Es que uno trata siempre de mantener el orden en cuanto a la asignación. No pasa nada, no pasa nada si yo estoy definiendo no pasa nada si yo inicializo primero el año y luego la especialidad. Es indiferente. Acá yo puedo decir otros estudios, para otros estudios. En ese momento simplemente repetí el mismo proceso, ¿sí? ¿No? Ya. Pero voy a empezar como a dividir los procesos. ¿Sí? A dividir los procesos. ¿Qué significa dividir los procesos? Resulta que normalmente en un entorno que se llama MVC, modo vista controlador, existe la lógica
existe la vista, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la vista es esa interfaz con la cual el usuario puede interactuar. Pues obviamente, así estemos trabajando con consola, así estemos trabajando con el portador con Paint, esto es una interfaz de usuario. Porque una interfaz de usuario es aquella que nos permite interactuar con cada uno de los artefactos componentes de nuestro. Entonces, como estamos ya en la onda de la orientación objeto, debo empezar como a ser más ordenado y no llenar tanto mi programa principal con código que puedo definir dentro del módulo de la vista. ¿Cómo hacemos para que voy a hacer como esa reforma al ejercicio para empezar a adecuar de manera correcta el proyecto? ¿Ok? Para esto, pues simplemente lo que voy a hacer es a crear un nuevo paquete y le voy a poner lista, view, o voy a colocarle lista, colocarle lista, o si quiero colocarle design, si design, eso no hay ningún problema. Yo lo voy a colocar aquí, ese es el nombre que voy a colocar, y le voy a decir finalizar. Voy a crear la clase encargada de procesar a los atletas. Ok, entonces le voy a crear clase, voy a colocar view atleta. Tengo una clase como las que hemos trabajado normalmente. Ahora bien, voy a definir un método que me permita pues acceder a los componentes que voy a definir en la clase. ¿Qué voy a tener en esta clase? Por acá ah, necesito obviamente definir crear la clase de deportista. Vamos a hablar de esa forma acá. Crear la instancia de deportista. ¿Cuánto le dice? Y venga para la vista y me lo traigo para acá. Me dice que va a insertar un nuevo elemento que depende de lógica deportista, que si es corporal, le digo que sí, y automáticamente. Resulta que para poder tener ese proceso de vista, pues debo tener un método, ¿cierto? Un método de clase. Yo no puedo traer, copiar y pegar esto. ¿Por qué no voy a poder hacerlo? Voy a llevármelo de todas formas una vez y voy a hacer el ejercicio. Lo voy a poner acá. Me pide los otros cuenta y le digo que sí. Primero, primero, porque acuérdense que estoy trabajando en el cuerpo de la clase. Y en el cuerpo de la clase yo no puedo tener un código suelto. En el cuerpo de la clase solamente para variables y definir métodos, definir estructuras, etc.
Entonces, acá lo que me faltaría es definir un método dentro de view atleta que me permita hacer el registro. Entonces, voy a crearle un método. Ese método va a ser público. Recordemos que los métodos que no me devuelven valores son los procedimientos y se les debe colocar la misma. Entonces, registrar. Y ahora sí, todo este segmento o código que tengo por acá, pues X, lo voy a colocar por acá y ya lo hemos quitado. Y fíjense que automáticamente ya cero errores, ¿por qué? Porque ya tengo mi método, ya mi código está estructurado de bastante clara y no voy a tener problemas. Pero ustedes dirán, bueno, y ahora, ¿cómo hago para registrar este bloque? No hago los cambios y resulta que acá, el principal, lo que yo voy a hacer es decir, oiga, necesito un atleta, entonces voy a poner lo siguiente, igual, por pista, así lo voy a poner a la instancia, igual a new, atleta, para entonces acá me va a botar el error, ¿por qué? Porque nos falta hacer la importación. Doy clic y le digo, listo, sí señor, no pasa nada. Agrega la clase y digo, atleta. Ok, ya tenemos eso. ¿Qué podríamos hacer acá? Ok, podríamos hacer un menú, por ejemplo. Un menú en donde yo le pida a ese usuario las diferentes opciones. Entonces, vamos a irlo haciendo como para que ya el programa con más forma. Y yo podría decirle aquí, sí, Uruguay. ¿Se acuerdan de Uruguay? De Uruguay es una estructura que nos va a permitir pues, tener ejecución cíclica de un segmento de código mientras que una condición se cumpla. Entonces, haga mientras. Cuando yo utilizo este tipo de elementos, vamos, la vuelta, pero que la veo mejor ahí. Cuando yo utilizo este tipo de procesos, a mí siempre me gusta jugármela con, ¿qué? Con variables booleanas. En la programación existen unas variables que uno bautiza como banderas, flag. Esas banderas las puede uno utilizar precisamente para determinar el estado de ejecución de un sitio de bug. Comparen ustedes una bandera con una bandera de Fórmula 1. Por ejemplo, cuando inicia la carrera, pone una bandera verde, pero ya cuando va finalizando, le pone una bandera a cuadros. Entonces, de esta forma funciona la bandera acá. Una bandera puede ser verdadera y significa que el programa puede seguir corriendo. Una bandera puede ser falsa, significa que ese ciclo while se va a detener. Entonces, ahí es cuando utilizamos, voy a declarar esa bandera, Boolean, voy a colocar is add persona y le voy a decir que va a estar en falso. Entonces yo pregunto, haga mientras que is add persona, haga mientras que sea bueno. Es decir, si quiero continuar viendo el menú para agregar personas.
¿Y cuáles son los dos tipos de personas que voy a agregar? Doctores y deportistas, ¿cierto? Doctores y deportistas. Entonces, por aquí vamos a utilizar lo que ya tenemos. Por aquí tenemos este menucito, voy a utilizarlo. Les voy a ir explicando otras cositas adicionales que van a complementar su trabajo. Voy a tener esto por acá. Vamos acá. Entonces, colocar no sé, vamos a hacer eso. Y luego, 1 punto, doctor, 2 punto, listo, listo, entonces, ok, y luego eso. ¿Qué va a suceder acá? Voy a colocar, esta voy a se llama OP como opción. El nombre, pues es diferente. ¿Qué va a suceder acá? Necesito identificar cuál opción seleccionar. Fíjense que yo coloqué acá unos números. 1. Entonces, yo puedo, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decirle entero, opción, y aquí cuando vamos a empezar como a implementar cosas diferentes. Ok, punto, string. Me interesa sacar una subcadena. Esa subcadena va a consistir en lo siguiente. Oigan, cuidado. Por ejemplo, yo tengo estos elementos. A mí me interesa decirle, oiga, yo seleccioné la palabra doctor, pero necesito obtener el número 1, el número 2, dependiente de la selección que el usuario haya hecho. Pues la subcadena que voy a hacer me va a permitir extraer este número sin importar el resto que hayamos seleccionado. ¿Por qué? Pues digamos que para el quiz es mucho más fácil y mucho más rápido analizar un entero de una cadena. Entonces, por eso lo estoy haciendo. Y de paso, pues empezamos a ver un tema que es muy interesante, que es el tratamiento de las cadenas de caracteres. Entonces, yo digo que empiece en la posición 0. Para Java, cada cadena, cada string, pues está formada por un conjunto de caracteres. Y al final ese conjunto de caracteres forma un array. Es la posición 0. A continuación,
darle cuántos caracteres deseo recortar. Le voy a decir que punto. Aquí me va a dar error. ¿Por qué? Porque tengo que decirle aquí a ofrecer internet punto parser. Sí, listo. Listo. Entonces, en este momento crucial, ya tengo el número de la opción que el usuario seleccionó. Y vamos a comprobar si esto es cierto. Voy a escribir switch opción, que es la variable que puedo analizar. Recuerden que el switch me permite analizar los valores que pueden tomar en una variable y la cantidad de casos va a depender de los valores. En el caso que sea 1, ¿qué va a suceder? Caso que sea 2, se va a tener. Cifra que el poder de respuesta igual, ¿no? Mm, Voy a decir que voy a utilizar una confirmación, ¿cierto? Para saber, no, voy a colocar acá, desea cerrar el programa. Entonces digo confirmación, me digo tratado con fail, ¿dónde está? Sí, no. Acuérdese que ya tenemos que empezar a pensar en todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa si la respuesta es igual a otra opción 30, this option? Yo le digo, these are the range persona. Vamos a ver. En caso contrario, puedo estar pues, bueno, en caso contrario, sí. Bueno, no. En ese caso, el caso contrario no amerita un else if, porque tengo dos posibilidades, sí o no. En el caso de que yo hubiera escogido eh, sí, no y cancelar, pues ahí sí tendría que considerar el else if. Aquí no es necesario. De pronto no puedo dar esto. Vamos a comprobar a ver si me tiene en cuenta la secuencia, ¿cierto? De ejecución. Que no tengamos de por ahí algún error. Entonces seleccione la opción. Doctor deportista del terminal. Voy a decirle terminal. Dice, desea cerrar el programa. Le voy a decir que no. Me vuelvo a pedir.
Luego vamos al menú. Le doy terminar, aceptar, me dice, desea cerrar el programa, le voy a decir que sí. Y listo. En este momento todo está funcionando perfectamente. Ya estamos teniendo una estructura mucho más clara de mi programa y va a ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no voy a revolver. Ahora, ¿qué sucede si deseo ingresar a un deportista? Que es la opción número 2. Ah, ok, entonces ya tengo bioatleta, se lo voy a decir. UI, ah, incluso vamos a hacer algo más complejo. Control C, control V. Tenemos este. Espero que no genere de pronto algún malestar de los ejercicios. Por lo general, mis ejercicios siempre van a estar dados, vamos a irlos evolucionando poco a poco, como decimos en el programa. Nunca conmigo van a tener que yo diga, bueno, mira, listo, ya está el ejercicio hecho, háganlo y probémoslo y que todo salga perfecto conmigo. No, ya es que vayamos desarrollando que si tenemos algún error, pues tengamos que resolverlo. Y de paso eso les ayuda a ustedes también a entender qué es lo que está pasando, cómo se está comportando el ejercicio y qué debemos hacer para solucionar. Hay veces que pues, este tipo de técnicas no gustan. ¿Por qué? Porque dirán, no, ese, usted no prepara el ejercicio. No, ustedes no me lo entiendan por ese lado. A mí me gusta siempre ayudar a trabajar y a mostrarles cómo es la evolución. En ese momento, acá pues me da el error que porque ya la variable existe, entonces tengo que cambiarla. ¿Por qué me dice que ya existe? Porque estoy trabajando dentro de la estructura to while y esta variable es local para el do while. Entonces sí o sí están dentro de la misma, dentro del mismo ámbito de variable. Yo podría decir acá, Juliano, vale la is add deportista, no era falso. ¿Cierto? Si yo quisiera agregar deportistas. En este caso, pues solamente vamos a poder agregar uno, pero cuando veamos los arrailes, ahí este ejercicio nos va a servir muchísimo porque vamos a ir complementando. Entonces, eso está falso. Va a ser OPD, como decir opción deportistas. Seleccionar una opción. Yo podría decir crear, o no, crear la opción. Crear, consultar y terminar. Voy a poner aquí la opción. Voy a poner la misma opción. Esto lo puedo repetir. ¿Sí? Aquí voy a poner opción D. Opción D. Fíjense que estoy como repitiendo la misma estructura que ya teníamos aquí arriba. Recordemos que este substring es un método que pertenece a la clase string. ¿Ok? Entonces aquí voy a repetir de nuevo el switch. Quise sí, como complementar el problema y que ustedes vieran cómo debería funcionar esto. Es decir, uno. Entonces por acá me faltaría un qué, un root. Por acá vamos a organizar por acá,
entonces igual. A mí me gusta intentar bastante el código, es una muy buena práctica, ayuda a que el ejercicio sea un poco más ordenado, al momento de leerlo, así lo desgaste un poquito más tiempo. Entonces aquí puedo colocar si mis deportistas. Yo, entonces, acá me quedó mal, pues la opción D, pero en el caso que sea uno, ¿qué va a suceder? En caso de que sea uno, voy a decirlo, UI está punto registrar. Si que sea dos, UI, en caso que sea tres, si sea el caso que sea tres, va a llevarme esto mismo. Entonces, voy a reutilizarlo. Fíjense algo curioso acá. Como estamos trabajando por métodos, yo podría llevarme este mismo elemento para no estarlo repitiendo siempre. Este es código que empieza a generar como densidad dentro de mi cuerpo principal. Yo puedo hacer que esto sea mucho más simple. ¿Cómo? Entonces, aquí es donde empezamos a analizar. Venga, creemos una clase que me permita tener el control de todos estos tipos de elementos, mensajes. Bien, ¿eh? Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Por aquí podemos usarlo en la lógica o podemos usarlo en la vista. Yo prefiero en la vista porque realmente son mensajes. Mismo que activar. Regáleme un segundo, por favor. ¿Está suelto? Solo- me dice, "No,
Descanse ahí. Bueno, chicos, qué pena. Ahora sí, como les venía comentando, pues la idea es poder eh, como segmentar todos estos mensajes que son comunes y poder reutilizarlos. Así hacer que nuestros programas sean menos densos. Déjenme un segundo.